Pues. All right. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles el protocolo de Zoom. Por favor, apague su micrófono cuando no esté hablando. Haga clic en el botón de levantar la mano para intervenir. Utilice el cuadro de chat para hacer preguntas, dar su opinión e interactuar con otros asistentes. Y para las preguntas relacionadas con las presentaciones, pueden enviarlas a través del chat o plantearlas más tarde en el debate abierto. Durante el mismo, haga clic en levantar la mano para que se le reconozca y se le quite el silencio para poder hablar. Habrá interpretación disponible en español y en francés. Para escuchar el idioma deseado, haga clic en el icono del globo a la parte inferior de su aplicación Zoom y haga clic en español o en francés. Haga también clic en silenciar otro audio para evitar las interferencias del audio. Bienvenidos a todos y todas. Soy Abruna Benojar, seré el moderador de hoy de la red de Reality of Aid. Y bueno, también somos parte del equipo de participación del sector privado. Buenos días y a nuestros colegas de América del Norte y América Latina. Buenas tardes a nuestros colegas de África y Europa. Buenas noches a nuestros colegas de Asia y el Pacífico. Bienvenidos a la sesión de aprendizaje de investigación del Private Sector Watch. Esta sesión de aprendizaje sobre la participación del sector privado está organizada por el Grupo de Trabajo sobre la participación del sector privado de la AOED como parte de su iniciativa Private Sector Watch. La vigilancia del sector privado de la AOED es una iniciativa de la Comisión Europea en la que las regiones y los sectores llevarán a cabo una investigación sobre casos sobre la participación del sector privado a través de la cooperación al desarrollo en sus respectivas áreas, con especial atención a las operaciones multinacionales y transnacionales. Si los miembros del grupo de trabajo desean que sus países estén representados en la investigación, pueden colaborar con las regiones y sectores para llevar a cabo la investigación de los estudios de caso. Para esta sesión de aprendizaje lo que queremos es nivelar la comprensión de las expectativas entre las diferentes circunscripciones en relación con su investigación de estudios de caso. También vamos a debatir el manual de la OSCE sobre el seguimiento de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, así como las directrices para la investigación del Observatorio del Sector Privado que llevarán a cabo los grupos de interés. Ahora, para empezar esta sesión, quiero presentar a la representante del grupo de trabajo sobre la participación del sector privado en la OED. Será la encargada de pronunciar el discurso de apertura. Dirige la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, RENIC, y es también la presidenta de la red de ROA. Desde Nicaragua, damos la bienvenida a Georgina Muñoz Pavón. Sí, se le escucha, Georgina. Sí, se escucha perfectamente. Sí, se escucha. Gracias, un saludo desde Latinoamérica a todos ustedes en esta sesión de trabajo de la AOD sobre la participación del sector privado. Sabemos que desde la creación de la AOD se ha centrado un compromiso sobre la responsabilidad del sector privado como uno de sus objetivos políticos para dar seguimiento a este sector que está también avanzando en una serie de iniciativas de participación y que nos interesa desde la OED estar dando seguimiento y organizando diferentes reuniones e investigaciones que venimos desarrollando en meses anteriores. Como parte de la reestructuración de la OED en este año 2021, el grupo de trabajo de la AOED sobre el compromiso del sector privado
fue convocado prácticamente en mayo, ¿verdad? Con el objetivo principal de cómo buscar resultados positivos de las intervenciones del sector privado en la cooperación al desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Prácticamente este proceso lo está dirigiendo, creo que ya lo mencionaba Bruno, por Reality of ID y Global Network. Y prácticamente también participan diferentes organizaciones de sociedad civil a nivel voluntario. El grupo de trabajo tiene diferentes objetivos para alcanzar esto. Primero, el facilitar la producción de investigaciones que puedan ser basadas en pruebas sobre la aplicación por parte de los actores del sector privado en esas normas mínimas de rendición de cuentas, prácticamente relacionado con los principios de Kampala. Esto tiene que ver también con su vínculo directo con la Agenda 2030, sobre todo sobre diferentes objetivos que ahí se plantean en el ámbito económico, comercial, de erradicación de pobreza, o ámbitos como cambio climático, campo energético. Prácticamente es vinculante a una serie de objetivos de la AOD, perdón, de la Agenda 2030, y que la AOD da seguimiento también a través de las diferentes circunscripciones. Queremos aumentar también la capacidad de la OSC para supervisar la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo y utilizar las pruebas generadas por las OSC en los espacios de promoción de la rendición de cuentas del sector privado, por ejemplo, todo lo que hacemos con la Alianza la Alianza Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo, toda la labor del CAT a través de la OCDE y los procesos conexos que tienen que ver directamente con los procesos de Naciones Unidas. Hay antecedentes en el trabajo que hacemos desde este seguimiento al sector privado y que tiene que ver con el observatorio del sector privado, que varios de ustedes ya han estado involucrando, participando, y que se concibe como un repositorio de información en línea para el seguimiento de la participación del sector privado en esa cooperación al desarrollo. Y eso implica también una serie de investigaciones, de estudios de casos de las unidades de ejecución de la OED en todo el mundo, y eso nos permite también tener una radiografía muy clara sobre cómo están desarrollándose esas acciones del sector privado. El mismo hecho de tener este observatorio del sector privado va a consistir en investigaciones, estudios de caso que examinan esas iniciativas y dan cuenta a nivel nacional o subnacional cómo está actuando el sector privado en relación a los principios de la cooperación al desarrollo, y también cómo están las empresas multinacionales, las transnacionales, cómo están en esa asociación pública-privada, que necesitamos también valorar desde las organizaciones de sociedad civil el seguimiento y el cumplimiento a esos programas de desarrollo. También nos sirve para animar a las diferentes regiones a buscar ejemplos de iniciativas dirigidas muy puntualmente a fomentar asociaciones de desarrollo eficaces como agentes económicos locales de cambio. Ahí ubicamos a las pequeñas, a las medianas, a las microempresas, que son uno de los actores fundamentales en este desarrollo que queremos promover de cara a la implementación también de esa agenda mínima, Agenda 2030. Y por otro lado, ayudar a las unidades ejecutoras a llevar a cabo esta investigación. Prácticamente el grupo de trabajo elaboró este manual que vamos a conocer el día de hoy, que nos va a permitir ser una pieza clave en esta sesión también de aprendizaje, y que esperamos todos puedan aportar. Vamos a conocer más tarde el manual de las OSC para el seguimiento del compromiso del sector privado en la cooperación al desarrollo, y
nos va a brindar herramientas, nos va a dotar de instrumentos que podamos socializar. Esta sesión de aprendizaje pues tiene el objetivo principal es de socializar ese manual, que podamos analizarlo, discutirlo, ver sus conceptos, ver cómo vamos a evaluar el cumplimiento de esos principios y explicar las directrices también de marcos y métodos que podemos utilizar en esta investigación. Proporcionar un espacio para abordar las preocupaciones y promover ese aprendizaje entre los procesos que nos interesan monitorear en el sector privado, en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Y por último, reforzar nuestras capacidades como regiones para llevar a cabo esas investigaciones y esos estudios. Gracias, espero que sea un gran día y que podamos dialogar sobre este tema y aprender mucho más y ponernos de acuerdo cómo va a actuar cada uno de los países. Un saludo para ustedes. Gracias. Gracias, Georgina. Muchas gracias, Georgina, por esas palabras tan maravillosas sobre la participación del sector privado en línea con los principios de Kampala. A continuación presentamos el debate grabado sobre el manual de las OSCE para el seguimiento de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Al presentar el manual de las OSCE, nuestro consultor es licenciado en estadística por la Universidad de Filipinas y tiene también un máster en estudios de desarrollo por la London School of Economics. También es profesor titular de la Universidad de Filipinas Diliman y profesor adjunto de la Universidad de La Salle. Damos la bienvenida a Paul Quintos. Buenas noches, buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a la OED por invitarme a compartir con ustedes la revisión de este manual de la sociedad civil para monitorear al sector, la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Creamos este manual para equipar a las OSCE de conocimientos conceptuales y técnicos básicos para el seguimiento de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Este manual se divide en dos partes. La primera parte de este manual presenta al lector los compromisos del sector privado y también los principios de Kampala, mientras que la segunda parte se centra en cómo las OSCE pueden supervisar la participación del sector privado a nivel nacional y subnacional. Esperamos que con la ayuda de este manual las propias OSCE sean capaces de elaborar informes de seguimiento y monitoreo e integrarlos en sus respectivas actividades de incidencia y, en última instancia, que contribuya a garantizar que los actores del sector privado que participan en la cooperación al desarrollo rindan mayores cuentas a la población. En primer lugar, quisiera aclarar de quién estamos hablando cuando hablamos de el sector privado. A efectos de este manual, el término digamos que tienen una... el sector privado no es un grupo homogéneo. Hay empresas multinacionales, transnacionales, también existen las empresas micro, pequeñas y medianas, que son muy diferentes en cuanto a sus influencias políticas y económicas. Y también incluyen las empresas sociales. A efectos de este manual, los pequeños productores de alimentos, las cooperativas de agricultores y los vendedores ambulantes, por ejemplo, no son parte de lo que hablamos cuando nos referimos al sector privado, en el sentido de que deberían ser tratados de diferente manera, más allá de que
son empresas con ánimo de lucro, pero son más pequeñas y no tienen esta potencia. Cuando hablamos de cooperación al desarrollo, es definido como son actividades cuyo objetivo específico es apoyar a las prioridades nacionales e internacionales de desarrollo y no están motivadas por el lucro. Se discriminan a favor de los países en desarrollo y están basadas en relaciones cooperativas que buscan mejorar la apropiación de los países en desarrollo. Y bueno, aquí vemos que cuando hablamos de la participación del desarrollo, de la participación de las empresas en la cooperación en el desarrollo, hay una contradicción entre el ánimo de lucro del sector privado y la falta de ánimo de lucro de la cooperación al desarrollo. Por ese motivo, las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil, tienen un papel vital a la hora de monitorear y velar por que las entidades del sector privado participen en la cooperación al desarrollo y que realmente contribuyan a los objetivos de desarrollo. Luego, el sector privado y su participación en la cooperación se trata desde dos vertientes. Una parte es la inversión del sector privado en el desarrollo, que tienen el objetivo de beneficiar a diferentes partes interesadas, incluidos grupos con ingresos bajos y marginados, más que la maximización de beneficios de las empresas. Por ejemplo, las empresas sociales ofrecen productos de gran valor social, como por ejemplo café de comercio justo. Quizás sería sabio no aceptar todas las pretensiones que hacen las empresas sociales, incluso las corporaciones más grandes, de que producen buenos servicios con alto valor social. Obviamente tenemos que evaluar si es verdad lo que manifiestan o no. Otra forma importante de participación del sector privado es la financiación del sector privado para el desarrollo. Un ejemplo de esto sería la financiación al desarrollo donde la asistencia oficial al desarrollo se mezcla con financiación privada para proyectos de desarrollo. En teoría, esto hace que se reduzcan los riesgos y que se puedan llevar a cabo proyectos que reciben poca financiación pero que tienen de gran valor social. Y luego esto es lo que se conoce como las asociaciones público-privadas. También son contratos que involucran al sector privado y al público para hacer infraestructuras o brindar diferentes servicios, siempre con una serie de garantías normalmente. Y también vigilancia normativa y regulatoria para ver cómo participa el sector privado en materia financiera y en el proyecto de cooperación. Para la AOED, sin embargo, y algo que se ignora en la participación del sector privado en la cooperación en el desarrollo, tendría que involucrar a las empresas medianas y pequeñas. Son notables en particular para la OED porque las pymes son una fuerza del sector privado muy importante en términos de empleo y de impacto directo en las personas trabajadoras, en particular en los países en desarrollo.
Sin embargo, comparado con otros negocios, las pymes tienen menos acceso a finanzas y a apoyo público. Por ello, para la OED, la participación de las pymes en la cooperación al desarrollo tendría que ser fortalecida y que tuvieran más prominencia en la cooperación al desarrollo. Pese a la contribución que oficialmente se supone que el sector privado puede hacer para los ODS o a los objetivos de emisiones cero de carbono. Oye, el énfasis que se hace en el papel del sector privado en un futuro post-pandemia. Hay muchos motivos por los que estar preocupados de esta tendencia. Primero, porque se ve que en muchas actividades de negocios no están alineándose con los ODS, los objetivos medioambientales, por ejemplo, o la promoción de consumo y producción sostenibles, etcétera. En resumen, los ODS parece que no se alinea muy bien con el ánimo de lucro que tienen las empresas y por ende no se alinea muy bien con las motivaciones del sector privado, algo que ya sabemos. Y muchos ODS están siendo ignorados, como la protección de la biodiversidad, la conservación de la naturaleza y también está el tema de la financiación combinada, que muchas veces no va a los países que más lo necesitan. La mayoría de la financiación combinada va a los países de renta media o alta y no a tantos países de renta baja. Y como hemos dicho, también la cuarta dimensión de esto, las pymes normalmente son bastante ignoradas en los proyectos de cooperación al desarrollo y no participan mucho por este motivo. Y finalmente, estos grandes negocios, las transnacionales, etcétera, pueden participar en la cooperación al desarrollo, pero la mayoría de las veces no rinden cuentas por las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades y obviamente tampoco rinden cuentas sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, un estudio reciente de las asociaciones público-privadas en Europa, publicada por Eurodad y la Federación Europea de los Sindicatos del Sector Público, hablo de que muchas regiones que dependen de estas asociaciones para infraestructuras y servicios, se concluye que muchas alianzas público-privadas crean más deuda escondida de lo que se cree. Y dependen de la deuda del sector privado, lo cual hace que los gobiernos, para acceder a ese tipo de financiación, al final esta financiación corre muchos riesgos. Además, la financiación privada cuesta más que el préstamo de los gobiernos. Las autoridades públicas todavía son las que soportan el riesgo en última instancia si el proyecto falla. También, como hemos visto,
estas asociaciones público-privadas no garantizan que se utilice bien el dinero. Hay muchísimos casos de corrupción, por ejemplo. Y muchas veces las asociaciones público-privadas están alineadas con la búsqueda de beneficios económicos más que las cuestiones sociales. Obviamente hay objetivos de desarrollo presentes, pero aquellos objetivos que no producen beneficios económicos normalmente son ignorados. Y bueno, como vemos, existen algunos peligros. Hablamos de las asociaciones público-privadas en Europa, donde los gobiernos tienen mayor capacidad para llevar a cabo proyectos de desarrollo, con lo cual es todavía más irrelevante para la sociedad civil y otras partes interesadas el hecho de estar pendientes de estas inversiones en los países en desarrollo en nombre de la cooperación al desarrollo. Y bueno, hay muchas preocupaciones de la sociedad civil sobre esta participación del sector privado. Y muchos gobiernos y otras partes interesadas han acordado suscribir los principios de Kampala en 2019. Estos principios dan normas para la participación en el sector privado, teniendo en cuenta los objetivos nacionales de desarrollo sostenible. Los principios de Kampala consisten en 5 principios. No voy a adentrarme en los detalles, pero el principio es la apropiación inclusiva a nivel nacional, que es fortalecer la coordinación, el alineamiento, la capacitación a nivel de país. El principio 2 es obtener resultados y un impacto. El 4, por ejemplo, es sobre transparencia y rendición de cuentas, y el 5 es sobre no dejar a nadie atrás. Y reconocer, compartir y mitigar los riesgos en todos los socios. Y bueno, estos principios de Kampala fueron muy bien acogidos por muchas partes interesadas por mejorar o intentar al menos mejorar la participación del sector privado en la cooperación en el desarrollo. No están libres de críticas. Las OSCs como la AOED han arguido que los principios de Kampala todavía pone un énfasis en soluciones beneficiosas para los retos de desarrollo sostenible, lo cual puede arrojar sombras sobre el objetivo urgente de abordar las raíces de la pobreza y la desigualdad. Entonces, vemos que hay muchas iniciativas que a lo mejor no obtienen beneficios económicos, pero que son importantes y que para el sector privado no son interesantes. Además, el marco también sigue siendo voluntario y no es vinculante, con lo cual no hay un mecanismo de vigilancia robusto con reparaciones que se pueden y recursos que se puedan activar a nivel nacional. Además, digamos que el sector privado es el que prueba su propia contribución y hay una necesidad de una integración de un marco de monitoreo para el cumplimiento y no cumplimiento de los actores de desarrollo. Por este motivo, la OED tiene un enfoque triple para la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Primero sería monitorear el comportamiento de los negocios y las empresas también que se adhieran a los principios de Kampala, a los ODS, a otras normas de derechos humanos y convenciones de derechos humanos. Segunda sería la incidencia
para que haya mayores regulaciones y normativas a nivel gubernamental y tener un marco normativo para esta participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Y tercero, como ya he mencionado antes, la OED apoya la promoción de las empresas micro, pequeñas y medianas en la cooperación al desarrollo. En línea con esto y con este marco de la OED, la AOED desea que las OSCs mapeen esta participación del sector privado y que identifiquen las iniciativas del sector privado en materia de cooperación al desarrollo, evalúen estas iniciativas para ver si se alinean con los ODS y con los resultados de ODS y que sigan los principios de Kampala y otras normas de derechos humanos en la práctica actual y real. Y bueno, en el manual se identifican una serie de áreas para el monitoreo de las OSC en línea con los principios de Kampala. Por ejemplo, el principio 1, un área que puede ser investigada por parte de la sociedad civil para ver si hay un marco nacional de participación del sector privado en la cooperación al desarrollo y cómo este marco refleja las prioridades y los objetivos de los actores del desarrollo o no. Si, por ejemplo, estos proyectos se alinean con las prioridades nacionales de desarrollo y los ODS, etcétera. No tengo tiempo para detenerme en todas las áreas sugeridas de monitoreo, así que les recomiendo encarecidamente que lean el manual para que puedan ver, porque ahí se cubren todos los principios de Kampala y algunos indicadores que se pueden utilizar para hacer este monitoreo. Nuestras fuentes de datos para este ejercicio de monitoreo incluyen documentos oficiales de los gobiernos, así como datos recopilados mediante entrevistas con informantes clave y debates de grupos focales en las comunidades más afectadas. También me repito diciendo que en el manual encontrarán más información sobre esto y que incluye unas preguntas que se pueden hacer para analizar esta participación, como pueden ver en esta diapositiva. De nuevo, no tengo tiempo para detenerme en esta parte de la presentación, así que les animo a que consulten el manual que tenemos preparado. Y bueno, seguramente tendrán más tiempo de hablar de cuestiones más prácticas y la realización del monitoreo más tarde durante el día de hoy. Y también consultar con el equipo de tareas si tienen alguna duda. Eso es todo por mi parte y deseo que tengan un debate y una colaboración muy exitosa. Así que muchas gracias por todo. Muy bien. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante y el enfoque de la OED. Espero que hayan conseguido tener un poco de información sobre la significancia de la participación del sector privado y lo importante que es que la OSC participe en el monitoreo. Nuestro coordinador global, Marc Pascual, va a hablarles ahora de las directrices de investigación. Muchas gracias, soy coordinador de la red Reality of Aid y estoy aquí para presentarles las guías para la investigación de la OED sobre la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, que
trata de cuestiones más prácticas sobre cómo vamos a implementar esta investigación. Una copia de esta nota de guía fue enviada a la Secretaría de las diferentes regiones mediante la lista de correo de la Secretaría. Pero si alguien no lo ha recibido, por favor, comuníquenlo en el chat, incluyan su correo electrónico para que podamos enviarles una copia. Siguiente diapositiva. Bueno, antes de que vayamos a las especificidades de esta directriz, quisiera hacerles una posición de contexto sobre el Private Sector Watch, la vigilancia del sector privado. Como ya han mencionado oradores anteriores, PS Watch es un programa de la OED que facilita el equipo de tareas de la participación del sector privado. Será implementado en los próximos 2 años. Tenemos año 1 y año 2. Ahora mismo estamos implementando el año 1, que consiste en establecer la infraestructura para la plataforma web y recopilar evidencias de diferentes regiones y sectores. Y para que lo tengan claro, el papel del equipo de tareas aquí es facilitar la implementación del proyecto, brindando las directrices, brindando el marco y velando por que los sectores tengan toda la información. Los principales implementadores de este proyecto serán las circunscripciones de la OED mediante las investigaciones que realicen. El Private Sector Watch va a ser un repositorio en línea de información para monitorear la participación del sector privado. Todavía está en fase de desarrollo. Esperamos que esté preparado para el segundo trimestre del año que viene, pero la idea es muy similar a la del Observatorio de la Ayuda que Georgina ha mencionado anteriormente. Pero PS Watch se centra más en el monitoreo del sector privado. A fin de cuentas, lo que queremos es que esta plataforma aporte pruebas para ver si el sector privado, mediante sus diferentes plataformas, están implementando los principios y objetivos y también las pruebas de que ha habido violación de los derechos humanos y probar que hay acciones que no están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Los resultados de las regiones y sectores se incluirán en esta plataforma online y el dato que podremos recopilar informará a nuestras acciones de incidencia para la ACCED en materia de participación del sector privado y también en otras palestras de este tipo como la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Para poder crear la información necesaria que alimentará esta plataforma en línea que estamos construyendo, redactamos este manual de las OSCs para el monitoreo de la participación del sector privado, que ya ha explicado el orador anterior. No voy a entrar en detalles, pero quisiera subrayar cuál es el enfoque de la OED en materia de participación del sector privado, que es el monitoreo de la eficacia al desarrollo del sector privado y podemos ver las normativas y si las están cumpliendo. Y luego también monitorear el comportamiento de las empresas para rendición de cuentas. Y el tercero es promover a las empresas micro, pequeñas y medianas debido a que no tienen apoyo financiero suficiente y también por el hecho de que estas empresas más pequeñas son muy importantes a la hora de generar empleo doméstico y economía doméstica, como ya se ha mencionado anteriormente. Esta guía lo que va a hacer es complementar al manual. El manual, como ha explicado el autor, es el marco conceptual de lo que vamos a hacer con la investigación. La nota de guía, por otra parte, será el cómo hacerlo, cómo hacer prácticamente. Y esto es lo que necesitarán para poder finalizar su investigación. Entonces, antes de empezar, quería
especificar que algunas regiones y sectores ya han empezado a trabajar. Incluso muchas de ellas ya han hecho investigación sobre el sector privado, incluso antes del manual y de esta nota y de guía, y entendemos la situación y desde luego les daremos facilidades para acomodar a las circunscripciones y sectores que estén en esta situación. Más tarde podremos hablar de esto. Muchas gracias. Siguiente. Los objetivos de esta investigación son muy claros. En primer lugar, queremos presentar información y análisis sobre la eficacia de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo, sobre todo las corporaciones transnacionales. Mencionamos que el principal foco del Private Sector Watch en particular es ver cuáles son las operaciones de las transnacionales y que las circunscripciones se centren en esto, pero en casos excepcionales eso no nos impide monitorear también algunas empresas micro, pequeñas y medianas, pero como ya Paul ha mencionado, el motivo por el que queremos monitorear a las grandes empresas es porque la responsabilidad de crear un desarrollo sostenible recae en las grandes empresas, no tanto en las pequeñas empresas. Con las pequeñas empresas tendremos una práctica diferente, que es intentar mejorar su eficacia, defender su inclusión en las alianzas de desarrollo, entre otros. Y bueno, necesitamos además a las pequeñas empresas para el desarrollo de la economía nacional, el empleo, etcétera. El segundo objetivo de esta investigación es participar junto con la ACCED, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz del Desarrollo, en los esfuerzos para implementar y monitorear los principios de Kampala. Esto obviamente no nos impide que pidamos cuentas al sector privado con otras normas, como por ejemplo los principios de empresas y derechos humanos. Pero como la OED está participando básicamente en la ACCED principalmente, tenemos que utilizar los principios de Kampala pese a las críticas que tenemos sobre esta norma. En tercer lugar, queremos crear un espacio para que las OSC puedan participar sustancialmente en el monitoreo de las actividades del sector privado en la cooperación al desarrollo. El contexto es que en el proceso de monitoreo, nuestro papel para contribuir al indicador 3 en la participación del sector privado ha sido muy limitada y queremos fomentarlo creando nuestros datos y nuestra propia investigación que podemos utilizar para tal fin. Siguiente diapositiva. En cuanto a la estructura, que es la parte más práctica de esta investigación, lo que ven aquí es un esbozo recomendado para las OSCs. Es solo una recomendación y las regiones y los sectores pueden modificarlo como lo necesiten dependiendo de cómo quieran enmarcar sus contribuciones. Pero en general lo que queremos ver como resultados es una presentación, primero una introducción que tiene que incluir el contexto nacional, y dada la situación actual, también pueden hablar del impacto de la COVID-19 en la participación del sector privado y cómo la sociedad civil interactúa con el sector privado y cómo la COVID-19 afectó a las operaciones del sector privado. Alternativamente, también podemos hablar de cómo la COVID-19 afectó a la habilidad o capacidad del sector privado de cumplir con los derechos laborales, etcétera, ¿no? Hay diferentes ejemplos, pueden hablar de lo que necesiten. En la parte de introducción, la idea general es tener una idea de cuál es el entorno laboral, el entorno empresarial en el país. Por ejemplo, si las empresas, grandes empresas, están yendo en detrimento del medio ambiente, etcétera. Segunda parte sería el análisis de la implementación de los principios de Kampala por parte de las corporaciones o en el contexto de un proyecto en concreto.
Podrían ser también asociaciones público-privadas. Por ejemplo, lo que queremos ver aquí es un marco de mapeo del proyecto que se incluye en el manual de las OSCs. Este mapeo tiene que incluir cierta información sobre la corporación y sobre el proyecto que van a hacer, el nombre de la corporación, cuál es su país de sede, en qué país está su sede, cuánto cuesta el proyecto, cuánta financiación van a recibir del gobierno, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de las preguntas que tienen que contestar. También queremos ver una evaluación de las actividades de las corporaciones y los proyectos en base a los principios de Kampala, con lo cual si consultan el manual de las OSCs pueden ver una sección sobre cómo implementar los principios de Kampala. Creo que en el discurso anterior también se habló de este tema. Hay diferentes preguntas guías o secciones de monitoreo sugeridas que pueden informar su evaluación para ver cómo estas corporaciones están o no están implementando los principios de Kampala. Y finalmente queremos una conclusión en la investigación con una serie de recomendaciones. Después, si hablamos de la longitud y el estilo, las contribuciones tienen que ser de un mínimo de 2.000 y un máximo de 3.000 palabras. La mayoría de las personas que van a leer no tienen tiempo a leer documentos largos, con lo cual tienen que ser resúmenes concisos. Y esto hará que más personas lo lean. Todas las contribuciones serán publicadas en la plataforma del PS Watch y serán descargables individualmente. Y por favor, eviten jerga en su informe. Si no pueden evitar términos más técnicos, por favor, utilicen un glosario para que todos los lectores puedan entenderlo. Que las frases sean cortas y simples y utilicen ejemplos poderosos, también gráficos, tablas y fotos, lo más posible para poder visualizar los principales puntos. También por favor, quiero que argumente su caso utilizando hechos en lugar de retórica, lo más posible. Y queremos que sea un estilo accesible, comprensible, pero no necesariamente académico. Esta parte es un recordatorio de la perspectiva que queremos utilizar cuando hagamos esta investigación. Queremos anclarnos en la realidad y la experiencia de los sectores más marginados y las comunidades más marginadas. Las contribuciones que analicen las actividades del sector privado tienen que anclarse en ejemplos ilustrativos o estudios de caso. Por ejemplo, se puede dar una visión general sobre un país en desarrollo o una región sobre el tema, pero tiene que haber espacio suficiente para profundizar en un proyecto en concreto o en una corporación en concreto en su relación con el gobierno. También queremos explorar las experiencias de los países en desarrollo y las comunidades, así como la sociedad civil, que reflejen los intereses de las personas que viven en la pobreza en relación con cuestiones o problemas relacionados con la participación del sector privado. También pueden tener otras ideas sobre cómo explorar este tema. Desde luego, pueden contactarnos si es así a través del facilitador o moderador de Tala Batamán, que está aquí, Batangan. Pueden contactar a Tala Batangan, puede escribir Tala el correo electrónico por si alguien quiere consultar algo sobre este tema. Siguiente diapositiva. Desde luego queremos que
el proceso de redacción de la investigación sea también una oportunidad para que los sectores y las regiones puedan hacer sus propias acciones de cabildeo, de incidencia y de diálogo. Así que les pedimos que consideren lo siguiente. Si trabajan con diferentes organizaciones o agencias gubernamentales, pueden utilizar este proceso para construir diálogos o establecer participaciones para debatir estas cuestiones. Entendemos que esto puede tomarles muchísimo tiempo y no está carente de retos, sobre todo si tienen una posición crítica, pero desde luego el diálogo hace que las instituciones y agencias implicadas puedan participar y que pueda fortalecer la investigación. Queremos que las contribuciones de la investigación no solo hablen de lo que está mal, sino que también puedan ofrecer ideas constructivas de cómo las cosas se podrían mejorar. Queremos poder contactar también con políticos y legisladores que tengan la mente abierta y quizá también hablar con ellos sobre lo que estamos haciendo. Por ello es importante incluir recomendaciones para el cambio en las investigaciones. Y para referencias, en su texto citen las fuentes de las referencias al final, también indiquen las fuentes de datos para gráficos, tablas y cualquier otra ilustración, también número y título para todos los gráficos. Y si pueden, brinden las gráficas y las tablas en formato Excel para que se puedan leer bien. La última parte de mi presentación es sobre el calendario y ha estado desarrollado para ver si es posible y teniendo en cuenta las regiones. En primer lugar, se aprobó las directrices de investigación y el manual de las OSCs en agosto. Y después hubo revisiones del 14 al 30 de agosto, también con comentarios de las regiones. Publicamos la nota de guía para las OSCs en el 31 de agosto a través de la lista de correo electrónico de la Secretaría y ahora está disponible en el sitio web de Reality of Aid. Lo pondremos también en el chat. Desde que se publicaran el 31 de agosto las guías y el manual, se suponía que los sectores tenían desde septiembre hasta diciembre para desarrollar sus investigaciones. Ahora tenemos una sesión de aprendizaje para ver si tienen alguna pregunta ahora que están implementando esta investigación. Y también habrá un lanzamiento o una publicación externa del manual de OSCs el 10 de diciembre de 2021, que será coincidente con el foro de empresas y derechos humanos de la ONU, si puede ser. Después habrá también una edición, una copia editada con las contribuciones que tiene que estar preparada para el 31 de diciembre, de enero, perdón, del año que viene. Y habrá también un capítulo de síntesis por escritos que tendría que entregarse desde el 15 de diciembre hasta el 4 de febrero, con lo cual tenemos que enviar las contribuciones finales antes del 7 de febrero para que sea revisado antes del 18 de febrero y habrá un lanzamiento de la investigación el 28 de febrero. Este es el plazo propuesto. Esto también fue presentado en la reunión de secretarías que tuvimos hace unos meses y no ha habido muchos cambios excepto por los retrasos en la parte del lanzamiento externo y de la sesión de aprendizaje de hoy, pero más o menos las fechas son las mismas.
Bien, pues estos son los puntos principales. Aquellos que no tengan una copia, por favor, escríbanos para que se la podamos enviar directamente. Aquí concluyo la presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por esta parte tan instructiva sobre las directrices y ahora damos tiempo para el debate, para la conversación. Pueden hacer preguntas sobre el proyecto, el manual y las directrices. Pueden enviar sus ideas a través del chat si lo desean. También pueden levantar la mano si desean intervenir. Y después podrá activar su micrófono para intervenir una vez que veamos que ha levantado la mano. Gracias. Vemos también que Leo ha puesto un enlace para el manual sobre la participación del sector privado. Ahí lo tienen en el chat. Nos gustaría también invitar a nuestros miembros a que compartan sus experiencias en las respectivas regiones y sectores para que todos podamos aprender sobre la situación general de la participación del sector privado en los distintos contextos. Tenemos una mano levantada. Kurniawan, por favor. Sí, adelante. Una pregunta sencilla basándonos en la definición del sector privado, donde recae la cuestión de nuestras instituciones financieras y organizaciones. ¿Dónde están en esta definición del sector privado? Esto sería todo. Creo que Mark podría responder. Sí. Una respuesta rápida. Esto está cubierto en lo que consideramos la referencia en el manual de las OSC, la definición del sector privado. Las empresas de propiedad estatal no están ahora mismo en el marco de lo que estamos supervisando, pero gracias por mencionar esta cuestión. Podemos continuar con esta conversación más tarde en el marco de las empresas transnacionales y multinacionales, en algunos casos. También las empresas micro, pequeñas y medianas, con la diferencia de que la actitud hacia estas sería más promover el papel en el desarrollo de alianzas y ayudarlas a acceder a apoyo gubernamental en mayor medida. Así se ha establecido el marco en este momento, pero creo que la conversación sobre las empresas estatales, de propiedad estatal, es algo que sigue abierto. Creo que esto es lo que puedo responder por el momento. No tengo respuesta definitiva para esto.
a menos que otros colegas tengan respuestas más exhaustivas en este punto. Gracias. De nuevo, Kurnawan. Veo otra pregunta por el chat. ¿Es posible también enviar las notas orientativas? Sí, después de esta sesión vamos a enviar también estas notas para el Observatorio del Sector Privado, el Private Sector Watch. Georgina, por favor, ¿puede compartir también? Sí, bien, un saludo a todos y todas. Nos gustaría compartir con ustedes que en el caso de Latinoamérica y el Caribe tenemos serios problemas de acceso a la información pública y sobre todo al proceso de las alianzas públicas-privadas. Consideramos desde la región que nuestros estudios van a ir más enfocados en el caso de la pequeña, mediana empresa y de las micro, pero vamos a hacer también un esfuerzo por monitorear la presencia de las transnacionales, sobre todo las grandes maquilas, las zonas francas, o quisiéramos monitorear también el impacto que ha tenido esta implementación del sector privado en proyectos energéticos, que creo que es algo que nos interesa muchísimo, pero también me gustaría saber cómo se está pensando el número de estudios de casos por regiones. Si ustedes tienen ya una definición sobre esto. Sí, gracias Georgina por esta pregunta y gracias también por estar aquí, a pesar de que es muy temprano para usted, creo, en Nicaragua, y también gracias a todos los demás que participan desde América Latina. Para responder a esta pregunta con respecto al número de estudios de caso por región, la idea es centrarse en un estudio de caso porque tenemos en cuenta que tenemos financiamiento limitado para este proyecto. Creo que unos 1.000 euros por miembro, así que no es suficiente para realizar una investigación más exhaustiva. Lo que se nos ha pedido son unas 3.000 palabras, que sería suficiente para un estudio de caso, y es bueno que la región de América Latina vaya a centrarse en esta cuestión de las empresas micro, pequeñas y medianas, y esto podrá contribuir al esfuerzo de desarrollo de asociaciones y a lograr el apoyo gubernamental. Esto es todo lo que diría. Por el momento, simplemente recuerden que estamos ahora en el primer año de implementación. Vamos a tener un segundo año el año que viene. Así que si desean centrarse en esta cuestión de las pequeñas y medianas empresas, está muy bien, pero no pierdan la oportunidad de ver otros aspectos de la participación del sector privado. Les recordamos esto de que tenemos 2 años para la implementación, y espero que esto responda a su pregunta, Georgina. Gracias, Georgina, por haber compartido sobre la región de América Latina. Y gracias también por los
detalles que ha dado Marc sobre los plazos para la implementación del proyecto de observatorio de la participación del sector privado, el Private Sector Watch. Tenemos aquí las cuestiones de otras regiones de Asia-Pacífico, África y Europa, creo. Creo que tenemos miembros presentes aquí, así que si a alguien le gustaría compartir o comentar algo, puede hacerlo. Vemos aquí una pregunta de Tiwa por el chat. ¿Podríamos dar una explicación simple sobre las formas de participación del sector privado que se han mencionado en el manual, en la página 6 del manual? Marc, ¿podría responder, por favor? Gracias por esta pregunta. Se refiere a las dos formas de participación del sector privado. ¿Es esto? Invitaría a todos a que se remitan a la presentación en vídeo que hemos visto antes. Se pondrá a disposición de todos los participantes para que puedan tener acceso más tarde, pero para responder a la pregunta de Tiwa, la primera forma de participación del sector privado sería una forma que se centra en el valor para las partes interesadas más que para los inversores, y esto incluiría actividades de algunas empresas sociales o empresas pequeñas y medianas cuyo ánimo no sea de lucro principalmente. Después tenemos la otra idea de financiamiento público e iniciativas privadas. Estas son las formas que señalaría de participación del sector privado en la cooperación al desarrollo. Espero que esto haya respondido a su pregunta, Tiwa. Muy bien. Gracias por la respuesta. Veo que Nurgle ha levantado la mano también. Muchas gracias por esta sesión tan interesante. Querría preguntar cómo ven el papel del grupo feminista para considerar la integración de las perspectivas feministas, la protección de los derechos de la mujer durante los estudios de caso. Y si ven que haya un papel específico para ayudar en relación con los análisis de estudios de caso. Esto es lo primero. Lo segundo, en las directrices, no lo he leído en las directrices, lo siento, la cuestión sobre la protección y la salvaguarda de los derechos de la mujer, ya sea en el análisis de la cooperación transnacional o en otros tipos de análisis. Gracias por haber mencionado esta cuestión. Creo que ya se había mencionado esta preocupación durante el proceso de redacción del manual. Si lo recuerdan, integramos algunas cuestiones sobre cómo la supervisión para la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo podría integrar una perspectiva feminista y cuál sería el impacto de esta participación en los derechos de la mujer con respecto a las notas orientativas. Es algo que también tendríamos que tener en cuenta, pero ya hemos publicado
la nota orientativa en el proceso de solicitudes y envíos de las regiones. También pasará por el equipo de tareas y creo que podemos continuar con esta conversación para saber si los estudios de casos que enviarán las regiones necesitan ser revisados para incluir una perspectiva feminista, un análisis de salvaguarda de las cuestiones de género. Creo que podemos hacer esto en el equipo de tareas. Gracias por haber mencionado esta cuestión de la inclusión, de la perspectiva femenina. Estamos mencionando esto porque ahora vamos a estar en conversación con todos los que participarán en la investigación, así que quiero solo recordar que se incluya esta perspectiva, que no se olvide. Gracias. Muchas gracias por haber mencionado esta necesidad de perspectiva feminista. Veo también que ha levantado la mano Jodel. Gracias. Gracias por estas cuestiones. Esta preocupación también la ha mencionado el grupo feminista de la AOET, la de incluir la perspectiva feminista. Y en la plataforma de las OSC ha habido un compromiso para lograr esto. Estoy de acuerdo con seguir avanzando así y espero que los miembros también estén de acuerdo. Querría pedir si hay documentos que pudieran ayudar a nuestros miembros a garantizar que integramos la perspectiva de género durante este ejercicio de supervisión. Creo que sería útil no solo para los miembros, sino también para los grupos de trabajo, los grupos de tareas que tenemos. Y estoy seguro de que estarán de acuerdo y contaremos con documentos para esto. Desarrollaremos estos documentos. Patricia de Gana y yo misma vamos a desarrollarlo y compartirlo con ustedes. Y si falta algo durante el proceso de investigación, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, pónganse en contacto y seguiremos este proceso de aprendizaje juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nurgul y Jodel. Nos gustaría invitar también a Irán de la misión de Asia-Pacífico. En su grupo han comenzado con esta reflexión y le invitamos a que comparta un poco los últimos desarrollos. Gracias. Ya hemos empezado escribiendo un documento relacionado con la migración y el sector privado, puesto que es el área en el que estamos trabajando. Empezamos antes de la COVID en una sesión inicial de estudio para explorar la intersección de la migración y el sector privado para establecer dónde está la participación de los migrantes y cuál tendría que ser en relación con el sector privado. Ya se ha desarrollado el documento, le hemos dado difusión ya, lo hemos enviado al grupo coordinador de los miembros y esperamos poderlo terminar en las próximas semanas. Estamos planificando también celebrar un foro para destacar las cuestiones que se mencionan en el documento y para lograr las contribuciones de otras organizaciones de migración y la diáspora. No sabemos todavía cuál va a ser la participación del sector privado con respecto a los miembros, pero por supuesto en el ámbito comunitario sigue habiendo campañas y manifestaciones de las organizaciones de migrantes relacionadas con el sector privado,
las empresas, los bancos que están involucrados en el proceso de migración, desde la llegada, la estancia y el retorno de los migrantes, y estamos examinando todos estos aspectos para determinar la participación del sector privado, y tenemos también la cuestión del papel del sector privado en la falta de desarrollo que podría aumentar la vulnerabilidad en el ámbito social y económico. Vamos a terminar el proceso con este documento, lo compartiremos con todos y esperamos verles en el foro que van a organizar en este sentido también. Gracias. Muchas gracias, Aaron, por haber compartido esta información de los miembros que trabajan en el tema de la migración. Y gracias por compartir los resultados de la investigación. Tenemos otros miembros regionales, tal vez quieran compartir alguna de las ideas que quieren abordar en relación con el sector privado. Voy a pedir a Iwa, tal vez, como parte de los miembros de la OET, ¿tiene alguna perspectiva que le gustaría compartir sobre los estudios de caso, otras cuestiones que quieran abordar? Se lo voy a pedir a Tiwa. Simplemente un panorama general sobre la investigación del observatorio. Nos centramos en 2 países, en el norte de la India y en Filipinas. Hemos enfocado nuestro trabajo en algunos proyectos financiados, operados o desarrollados por entidades privadas en colaboración con el gobierno. Estamos realizando los perfiles de estos proyectos y estamos diseñando el proyecto por una parte y después realizando la evaluación basándonos en los principios de Kampala que después contextualizaremos. Así que hemos interpretado algunos de los puntos de los principios de Kampala para que estén de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, especialmente el derecho al informe previo a la autodeterminación, para lograr transmitir nuestro mensaje. Con respecto a los plazos que se mencionaron antes, Diva ha mencionado que ya estamos en la fase de redacción. Estamos concluyendo algunas partes del primer borrador y hemos incluido una parte sobre la respuesta de las personas ante las campañas actuales y podríamos alinear esta investigación con estas campañas para reforzarlas, para reforzar estos movimientos que afectan a las comunidades indígenas, como las cuestiones en las que estamos trabajando de transformación de
sus entornos naturales, y aquí la cuestión es la de la participación del sector privado en relación con estos proyectos de energía hídrica, de hidroelectricidad, que son con los que estamos trabajando, proyectos con presas y energía eléctrica, y ver cómo encuadramos esto en nuestra investigación. Gracias. Muchas gracias por haber compartido los avances y la investigación relacionada con los estudios de caso. Hemos compartido información sobre migración, pueblos indígenas. Tal vez ahora podamos compartir información sobre la investigación. Bien, hemos tenido unas discusiones fructíferas hasta este punto. Así que vamos a dar las gracias a nuestros ponentes, Georgina, Paul, Marc, con la información sobre el manual y las directrices. Gracias a las intérpretes también, María y Bárbara, por ayudarnos a traducir y comprender nuestras conversaciones, y gracias por su tiempo en esta sesión de aprendizaje, por las preguntas que han compartido y las distintas experiencias. Así que antes de concluir esta sesión, me gustaría pedirles a todos que activen sus vídeos, enciendan sus cámaras un momento para poder tomar una imagen de grupo. Bien, preparados, sonrían. Otra vez. 1, 2, 3. Muy bien. Ya está. Gracias una vez más por su participación y por esta sesión tan productiva de aprendizaje. Vamos a enviar la información necesaria después de este evento a todos los participantes, y los miembros tendrán también copias digitales del manual en inglés, español y francés. Y si tienen cualquier pregunta, pónganse en contacto con el equipo de tareas del sector privado. Y en los próximos meses seguiremos en contacto. Les deseamos que estén bien y que tengan un buen día, una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.